desarrollar el conocimiento científico y hacer uso de ello. Las estadísticas nos dicen que antes de diciembre el impacto del coronavirus en la población era de un 15%. Después de los eventos y la apertura general de diciembre, tenemos que andar por un 50%. Entonces, ¿qué nos dice la ciencia? Bueno, que hay que tomar las medidas de precaución para evitar que siga expandiéndose. Sí. Entonces, las medidas que se recomienda hasta ahora, y que no para este virus, sino para cualquier tipo de virus, es el distanciamiento. Distanciamiento, la higiene, la mascarilla y obviamente la vacunación. Es lo único que hay que hacer para el coronavirus. No hay manera de acabar con el coronavirus. No vamos a acabar, no es posible. ¿Cómo pudiera las personas, porque fíjese cómo usted habla en cuanto al tema de las medidas precautorias para tratar de controlar lo que es el coronavirus, y una de ellas es el distanciamiento social? ¿De qué manera impacta esto a los individuos, el distanciamiento social en el tema educativo? Porque hay personas que pueden, por ejemplo, fácilmente estudiar a distancia, pero hay otras que deben de estar en el aula, que tienen la necesidad de preguntarle algo al profesor, que tienen la necesidad de juntarse con el amigo, y que eso es lo que lo estimula a poder seguir en el estudio. Bueno, lo primero es que tenemos que partir de la premisa de que todo evento natural impacta en el aspecto social. En el mediado del siglo pasado tuvimos un gran ciclón que impactó la ciudad de Santo Domingo, que fue el San Zenón. Sí. Devastó completamente la ciudad de Santo Domingo. Sin embargo, ya luego, en la década de los 70, al 79, tuvimos al David, que fue mucho más fuerte que el San Zenón, 3 o 4 veces más fuerte que el San Zenón. No tuvo el mismo impacto en la ciudad. ¿Por qué? Porque socialmente nos habíamos preparado en unas construcciones urbanísticas que fueran más resistentes al ciclón. Es decir, al ciclón no hemos hecho nada para devastar los ciclones. No lo podemos hacer. No podemos controlar la naturaleza. La naturaleza está ahí. Ahora sí podemos manejar variables que nos permitan confrontar la situación que se ha dado. Entonces, de hecho, no quisiéramos que tuviésemos eventos como este que está. No es deseable. Nadie quisiera, pero se da. Se da cada 100 años. Entonces, tenemos que pensar en prepararnos que en 100 años más vamos a tener otro evento como este. Ahora, nosotros entendemos que socialmente unos países más que otros han enfrentado la situación de diferentes maneras. Hasta ahora ha sido exitoso. En el caso nuestro, nuestros gobiernos han tomado la medida oportuna para poder controlar y que el impacto no fuera el mismo. Por ejemplo, los científicos han estudiado de que el comportamiento de cualquier virus es una campana de Gauss en términos estadísticos, en donde las colitas de la campana están lo que nunca le va a dar el virus, un 5%, lo que le va a dar y se va a morir, un 2%, y el resto está en la barriga de la campana. Lo que le va a dar muy fuerte, lo que va a dar menos fuerte, y lo que ni siquiera se van a enterar. Eso va a ocurrir en cualquier virus. Eso ocurre todos los años con el virus de la gripe. Ahora, ¿de qué es lo que se trata? De que al ser un virus nuevo, en donde los seres vivos, específicamente el ser humano, no tiene los mecanismos de defensa para confrontarlo, necesitamos tomar la medida de precaución de manera artificial a través de la herramienta que nos brinda la ciencia para poder confrontarlo. Entonces estamos diciendo en ese sentido que de lo que se trata es de evitar de que la barriga de la campana se nos incline hacia la colita donde está el 2% y tengamos una alta tasa de mortalidad. Es lo que hemos hecho hasta ahora exitosamente. Pero eso nos ha costado mucho. Sí, claro. Nos costó casi niveles de ansiedad en esa primera cuarentena. Claro. Eso fue angustia. Es decir, depresión y de todo. Depresión, problemas de salud. Ese es el costo, pero evitamos una tasa de divorcio altísima. Altísima, sí. No, evitamos una catástrofe peor. La gente junta 24 horas. O sea, eso fue un caos. Eso fue, claro, pero valió la pena. Y además tuvimos la oportunidad, si se puede llamar así, de desarrollar potencialidades que no la teníamos. Porque la UNESCO hace 30 años, 40 años que viene diciendo que el sistema educativo para estar alfabetizado no basta con que usted sepa leer y escribir. Hace falta que además de aprender a leer y escribir, usted domine un idioma además del materno y que domine un lenguaje de computadora. Eso nos lo vienen diciendo 30 años, pero no le hicimos caso a la UNESCO. No nos preparamos para eso. Ahora,
Lo que no Eso hicimos es en lo 30 mismo, años. lo mismo que también se ha estado diciendo que necesita un idioma alternativo aparte del idioma materno. Claro, claro. Lo que no hicimos en 30 años hemos tenido que hacerlo ahora en 2 años. Sí, eso es así. Y eso es doloroso, porque es un parto forzado. Entonces, eso no es lo deseable. Hay muchos padres que los hijos que lo han ayudado en esta pandemia Bueno, a sí, salir eso adelante. es una Pero realidad. sí, sin embargo, creo que hemos salido más o menos airosos. Claro. Más o menos la Universidad Autónoma de Santo Domingo es un ejemplo. Nosotros teníamos un proyecto desde hace 10 años. Hace 10 años yo hice una especialidad con Victoria Educa Argentina de expertos virtuales, de manera que mis clases presenciales en más de un 80% eran virtuales. Porque ya usted tenía ideal Yo manejo. no, cuando vino el problema yo no tuve inconveniente porque yo estaba haciendo lo mismo que hacía hace 10 años. Excelente. Ahora, había gente que se resistía, como es obvio, porque eso implica un sacrificio. La pandemia ayudó en eso bastante, porque las cosas que se hacían de manera presencial obligatoria, usted no tiene que viajar a otro país para una conferencia, ya se puede hacer de manera virtual sin problemas. A ustedes como universidad, por ejemplo, hay incluso materias que necesitan estar de manera presencial porque es práctica. ¿Cómo se están ustedes haciendo en ese sentido? Mira, el problema no es que uno está, porque se quiere hacer una dicotomía entre lo que estamos presencial y lo que estamos virtual. No es así. Si tuviésemos las condiciones en el aula para que todo siguiera presencial, no hubiese inconveniente. ¿Qué significa las condiciones? Que tuviéramos un aula suficientemente amplia para que quepan 20 personas con un distanciamiento de 2 metros dando las clases. No habría ningún problema. Si hay un laboratorio donde tiene esas condiciones, si hay un aula que tiene esas condiciones, no veo ningún inconveniente que se pueda desarrollar. Pero el problema está en que, por ejemplo, en la universidad son 200.000 estudiantes. Sí, son bastantes. La UAS no tiene la infraestructura para mantener un distanciamiento de 2 metros por aula a 200.000 estudiantes. Y no se podría hacer, por ejemplo, un horario de que si hay 50 personas, si hay 30 personas en el aula, se le diga a 15 que vayan hoy a las 2 de la tarde y los otros 15 que vayan a las 5 de la tarde a coger su materia. Ese puede ser una salida, claro que sí. Hay combinaciones de realidades, pero cada institución debe ver el soporte técnico que tenga para esos fines, Claro. para impactar lo menos posible el distanciamiento que hay en la parte de Eso la también virtualidad. Eso también genera un costo, ¿eh? Eso También. genera un costo presupuestario a la universidad, Claro, que es posible claro. que no lo tengan Claro, ya identificado. Hay un aumento de secciones porque se duplica. Y de horas, Exactamente. y de horas. Y de horas de trabajo. De horas de trabajo, que hay un presupuesto. Por eso se puede hacer muchas cosas. Hay que inventar. Lo que no podemos hacer es pensar que vamos a volver a como estábamos antes. No, claro que Oye, no, no jamás. es posible. El coronavirus llegó para cambiar el mundo. Y hay que vivir, hay que convivir con él, lamentablemente. De una manera compulsiva, indeseable. Entonces, ¿usted cree más en la virtualidad que en la presencialidad? Bueno, no me gusta la palabra creer, porque la palabra creer como que se aleja un poco del conocimiento científico y se nos pega un poco a lo dogmático. Lo que estamos diciendo es que fundamentemos las acciones que vamos a realizar sobre la base de un diagnóstico. Que en aquellos casos donde se crean las condiciones para que las clases se puedan hacer presenciales, que se hagan. En los laboratorios, por ejemplo. Eso es práctica. Hay que hacer Hay que ir obligado. Sí. Hay que dejarle espacio para que esa cantidad de estudiantes que está demandado en el laboratorio pueda accesar. O sea, hay que abrir más espacio. ¿Y dónde vamos a decir los espacios? Quitándose a lo que no lo necesitan tanto. Entonces, lo que hay que hacer es sencillamente un diagnóstico y sobre la base de los resultados que arroje ese diagnóstico, tomar las medidas que haya que tomar. Siempre y cuando manteniendo distanciamiento, higiene, el problema de lavarse las manos, las mascarillas, el problema de la vacunación, que es muy importante. Entonces, esos 4 factores, hasta ahora es lo que la ciencia nos ha dicho que hay que mantener para evitar el contagio masivo. Yo le hago la pregunta porque he visto muchas personas que han podido avanzar más en materia universitaria. No ha habido necesidad de retirar materias. Hay muy poco índice de retiro de materias después que está la virtualidad. Y hay incluso personas que no han retirado cuatrimestre ni semestre de ninguna universidad y se han mantenido tomando sus clases de manera virtual desde su casa porque no le hace conflicto con el tema de tiempo. Desde donde estén. De donde estén, se le hace más fácil.
Sí, mira, el problema es que la brecha digital está muy asociada, igual que las enfermedades, está muy asociada a las condiciones económicas. Eso es otro Sí. punto, materiales. sí. Por ejemplo, para uno tener una buena clase virtual necesita un buen equipo con la memoria suficiente que te permita hacer las tareas. Porque la virtualidad no es chatear por un teléfono, que con un Claro. paquetito tú No, puedes hacer claro. una llamada y no hay ningún problema. Tú necesitas un equipo que te permita descargarle el material, que te permita leer, que te permita elaborar programas que te hagan posible hacer las tareas. Entonces eso requiere un buen equipo. Sí, Pero además la gracias. conectividad, la velocidad de conectividad, eso cuesta. Aquí en También. este país, ok, somos un país muy conectado, pero es de los conectividad más caros de la Más caro. boleta del mundo. Sí, eso es así. Entonces eso tiene un costo también. Entonces fíjense que sí, yo pienso que la virtualidad es una oportunidad para aprovecharla, pero también hay que tener los recursos para poder aprovecharla. Profesor, entonces, ¿ustedes ya, su decisión es de seguir virtual, de manera virtual, o se van a adherir a lo que dijo el ministro del MESID, que va a ser de manera semipresencial? No, el MESID real, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología ha dejado las puertas abiertas. Ok. Ha dejado las puertas abiertas. Si hemos escuchado bien lo que dice el señor ministro, que también es un egresado y un funcionario en el pasado de la UAS y conoce bien la estructura de la educación pública y de todo el sistema de educación, lo que ha dicho es que se haga una evaluación y que se permita realmente las estrategias que cada situación lo requiera y se haga viable. Es cierta flexibilidad. Hay cierta flexibilidad. Y le dejo la puerta abierta que cada universidad haga con lo que pueda hacer con lo que tiene. Con lo que tiene, con los recursos que tiene. Exacto. Pero sin poner en riesgo Sin- bajo ninguna circunstancia las clase condiciones estudiantil. humanas de los estudiantes, los profesores, que real y efectivamente, si uno nota después de diciembre, nos hemos visto muy afectados. Eso es así, eso es así. Profesor, de verdad que me gustaría seguir conversando con usted, pero el tiempo es tan corto que vamos a tener que hacer otra entrevista, ¿eh? Bien. Cuando guste. Estamos a Así sus mismo órdenes es. siempre. Es un placer tener la oportunidad de estar en este programa. Muchísimas gracias a Francisco Acosta, quien es filósofo, sociólogo y educador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hacemos una brevísima pausa, retornamos de inmediato. Noches de series y pizza por delivery.